El día de hoy vamos a comenzar con un tema teológico que espero que sea de interés. Y esta tarde en particular vamos a examinar una pregunta con algunas preguntas derivadas. Y la pregunta es esta: ¿por quiénes vino Cristo a morir? Preguntas paralelas serían: ¿mandó Dios a su Hijo a esta tierra para lograr la salvación de todos los hombres o la salvación de algunos individuos en particular? ¿Okay? ¿Cuán eficaz, otra pregunta, cuán eficaz fue el sacrificio de Cristo en la cruz? Y finalmente, ¿fue la expiación de Cristo en la cruz potencial o real? Esas son las preguntas que vamos a tratar esta noche. Cuando hablamos de expiar o expiación, estamos hablando de la paga completa por el pecado y redención que Cristo logró por medio de su sacrificio en la cruz. Expiar quiere decir pagar por algo. Entonces, comencemos esta noche dando un vistazo a Apocalipsis capítulo 5. Vamos a estar observando varias escrituras. Pero Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, ahí comenzamos. Apocalipsis 5. Y esta es una descripción de lo que está sucediendo en el cielo. Apocalipsis 5, versículo 9. Nos dice ahí: cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Noten esto: de todo linaje y lengua y pueblo y nación, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Lo que aquí estamos observando en esencia es que el corazón, la esencia de la alabanza en el cielo, es gratitud por la obra redentora de Cristo Jesús, quien expió, redimió con su sangre, noten ahí, a hombres y mujeres de toda raza, de toda nación. Dice el versículo 9, redimió para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces Cristo pagó con su sangre precio por la redención de su pueblo. Este tema, por supuesto, esta doctrina de la expiación va dirigida en particular a creyentes. Y yo me estoy dirigiendo muy particularmente a aquellos que pertenecemos al Señor Jesús. Entonces, cuando examinamos las páginas del Nuevo Testamento, observamos que la expiación en la cruz fue una paga real, no algo potencial. Cuando hablamos de la gran y majestuosa doctrina de la salvación, estamos hablando de la gran realidad de que Cristo pagó por completo y eficazmente el precio de los pecados de aquellos que Él vino a redimir. No hay duda de eso. La muerte de Cristo en la cruz logró una expiación eficaz, quiere decir que logró lo que vino a hacer, y fue una expiación particular. Cristo redimió a un grupo innumerable de individuos de toda nación, de toda lengua, de toda raza. Y esto es muy importante de observar, porque si uno pregunta al cristiano promedio, le hace la pregunta: ¿por quién murió Cristo en la cruz? La respuesta común, la respuesta normal va a ser: por todos, por cada hombre y mujer que haya nacido. Cristo murió por todo el mundo, por cada individuo y persona en el mundo. Y esa sería la respuesta. Y estamos hablando de todo individuo nacido desde capítulo 3 de Génesis hasta que el Señor venga otra vez. Y el argumento va algo así: Él quiere que tú recibas esa redención. En otras palabras, que tomes ventaja de lo que Él logró en potencia con su muerte en la cruz y hagas de esa expiación algo personal. Y Dios está esperando que tú respondas
y recibas esa redención en tu vida por medio de un acto de voluntad, Dios está esperando que hagas una decisión por Cristo. Eso es básicamente como se presenta la doctrina de la expiación. Esta es la noción típica y popular entre los evangélicos hoy. En otras palabras, el típico evangélico cree que la muerte de Cristo en la cruz fue para todo el mundo en general y por igual, pero la muerte de Cristo no fue para nadie en particular. Eso es lo que se enseña. Fue para todos en general, pero no fue para nadie en particular. Según esta posición, la eficacia de la muerte de Cristo entonces es potencial. En otras palabras, depende del pecador y lo que éste haga con la oferta de salvación. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Se presenta el Evangelio, se ofrece el Evangelio, y la expiación que Cristo logró en la cruz ahora depende entonces de la respuesta del pecador. Entonces lo que hacemos en el evangelismo es mover al pecador emocional y psicológicamente y llevarlo hasta cierto punto donde el hombre, ahora esa persona, active su voluntad personal y tome una decisión de aceptar a Cristo. Esta es la posición estándar entre los evangélicos. Y yo hace años atrás pensaba eso también. Un conocido evangelista y escritor, que no quiero mencionar el nombre porque ustedes, si lo menciono, lo conocen, dice lo siguiente: yo puedo llevar a cualquier persona a Cristo si encuentro la llave del corazón de esa persona. Es lo que él dice. Ok. Pero saben que eso no es raro, eso es lo que la mayoría de la gente que predica piensa que puede lograr. Yo puedo llevar a cualquier persona a Cristo siempre y cuando le encuentre la clave de cómo entrar a su corazón. ¿Ok? ¿Ven lo que este hombre está diciendo? La clave para que una persona crea el Evangelio o acepte a Cristo depende entonces de nuestra técnica y qué tan buenos seamos para identificar lo que mueve a una persona emocionalmente o psicológicamente. Esta es la idea popular hoy. La idea detrás de toda predicación evangelística, ya sea por radio, por la tele o por campañas evangelísticas, etc. Entonces, la idea es de que nosotros como predicadores podemos manipular con nuestra presentación o con nuestros argumentos o con el medio ambiente, una linda música, etcétera, de órgano o lo que sea, himnos o lo que sea, o técnica evangelística. Nosotros podemos manipular los corazones de los hombres y moverlos de alguna manera a creer, a responder, a aceptar a Cristo, que es la frase más conocida. Pero pensemos. Si Cristo pagó por los pecados de cada persona que iba a nacer, esto quiere decir que el infierno está poblado por pecadores, por quienes Cristo ya murió como sustituto y por quienes Él ya compró salvación. Esa es la conclusión. Entonces estamos diciendo que la mayoría de la gente en el mundo terminó en el infierno, que es la realidad, cuando Cristo pagó por los pecados de todos ellos. ¿Ven? En otras palabras, todos ellos están sufriendo hoy y pagando por sus pecados en el infierno, pecados por los que Cristo ya pagó. Entonces hay una doble pena ahí. El problema, según la idea popular, es que estos pecadores en el infierno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que están en el infierno? Bueno, o no escucharon el Evangelio, puede ser, o no fueron suficientemente, tal vez, listos, entendidos de recibir el Evangelio, o no tuvieron la voluntad de creer, o nadie les ayudó a tomar una decisión por Cristo. Por lo tanto, los hombres que terminan en el cielo, que es un remanente, ¿no es cierto? Estamos hablando de la doctrina del remanente una y otra vez. Los creyentes, los que están con el Señor en el cielo, de alguna manera pueden sentirse satisfechos. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, fueron ellos los que tomaron la decisión correcta. ¿Ven? Ahora les pregunto,
¿Es esta una teología bíblica? Lo que acabo de describir. ¿Es que será posible que Cristo hiciera exactamente lo mismo por los hombres en el infierno que por los individuos en el cielo? ¿Es que la única diferencia es que las personas en el cielo llegaron allí porque de su propia voluntad activaron fe? Esta es una posición insostenible, porque nos lleva a concluir que Cristo murió pagando por el pecado de los redimidos y también pagando por el pecado de los condenados. Y que la única diferencia entonces queda en manos del pecador, que es el que decide finalmente. Si este es el caso, quiere decir que Cristo no logró eficazmente nada en la cruz, todo fue potencial. Y lo único que hace su obra eficaz entonces depende del hombre. ¿Ven lo que estamos diciendo? Entonces, ¿qué es lo que logró Cristo en la cruz? ¿Fue su muerte en la cruz, su expiación ahí potencial o fue real? Esta conclusión crea caos en nuestra doctrina de la salvación, si pensamos que fue algo simplemente potencial. Miren, debemos entonces entender lo que la expiación significa y tener un concepto muy claro de lo que el sacrificio de Cristo logró finalmente en la cruz. Entonces vamos a comenzar a desempacar esta doctrina de la expiación, pensando primero en una doctrina fundamental, la hemos enseñado en otras ocasiones, que nos ayuda a entender la salvación, y me refiero a la doctrina de la depravación total del hombre. ¿Qué es eso? Bueno, aquellos que estudian teología sabemos que eso se refiere al hecho de que cuando el hombre cayó en el jardín del Edén, en Génesis 3, toda su persona fue afectada por el pecado. Eso quiere decir que esa es la depravación total. No hay ninguna parte del ser humano que no fue afectado por el pecado. No quiere decir que todos los hombres son tan depravados como podrían serlo. No. El hombre, en otras palabras, ha sido tan afectado por el pecado desde Adán hasta el presente, de tal manera que es incapaz por sí mismo de percibir, entender y recibir las verdades espirituales. Y la Biblia claramente enseña que el hombre no es capaz de venir a salvación, ni tampoco desea hacerlo. Noten lo que estamos diciendo, ni es capaz, ni desea. En su condición natural, el hombre no puede ni quiere venir a Dios para salvación. En su condición natural. Solamente algunos pasajes para respaldar lo que estamos diciendo de la depravación total del ser humano. O sea, está totalmente caído, es totalmente incapaz, insensible a las cosas de Dios. Algunos pasajes, Romanos 3, por ejemplo, 3, 10 y 11. Como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Interesante. No hay ni siquiera una persona, dice Pablo, que realmente busque a Dios. Eso no quiere decir que no hay personas religiosas y que en su manera de ver las cosas crean en Dios y traten de ser religiosos y cumplir con Dios de alguna manera, pero en lo profundo de su corazón no es que buscan a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. No hay ni siquiera un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese es un pasaje en Romanos. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, 7 y 8. Capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven, dice versículo 8, los que viven según la carne, los inconversos, no pueden agradar a Dios. Noten lo que está diciendo eso. Pablo dice que la gente sin Dios son enemigos de Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios en nuestra propia situación en la cual vinimos a este mundo. 1 Corintios 2:14, un pasaje que conocemos muy bien, otro pasaje. El hombre natural, dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Otro pasaje que nos indica que el hombre es incapaz.
espiritualmente incapaz de percibir, discernir las cosas del Espíritu de Dios. 2 Corintios 4:3 y 4. No solamente que es incapaz, sino que tiene otro problema que menciona Pablo aquí en 2 Corintios 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, versículo 4, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, no solamente que son incapaces por naturaleza, están cegados. Y el que se encarga de cegarlos es Satanás mismo, el Dios de este mundo. Vamos a Efesios 2. Y aquí estamos apilando una serie de pasajes que nos enseñan que el hombre es incapaz por sí mismo de llegar a Dios, de ser salvo, de conocer las cosas de Dios. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Noten, aquí nos dice Pablo que nosotros pertenecíamos aún a ese número de personas. Estábamos muertos en delitos y pecados. Eso no es que estábamos muertos físicamente, es obviamente una referencia a nuestro estado espiritual. Éramos insensibles, incapaces, cadáveres espirituales. Estábamos muertos. Y toda persona que el Espíritu Santo no abre su entendimiento y corazón para recibir el Evangelio se encuentra en esa situación, su muerte espiritual. Estos y muchos otros pasajes, y podríamos tomar varios otros, nos enseñan que no hay nada en el hombre que pueda moverlo a Dios. No tiene la capacidad, no tiene el deseo, está espiritualmente muerto, es ciego a las cosas espirituales, se encuentra en tinieblas, no viene a la luz. ¿No es lo que dice Jesús también en Juan 3? Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cristo es la luz y fue rechazado totalmente. Entonces tenemos un problema si pensamos que el hombre en su condición natural puede venir a salvación. Que es cuestión de simplemente moverle la emoción, moverle los pensamientos, manipularlo psicológicamente y de esa manera llega al Evangelio. Es imposible, porque estamos hablando de una realidad espiritual. Es un muerto, es un cadáver. No puede salirse de su féretro espiritual en el cual se encuentra. ¿Ustedes han visto algún muerto darse vida a sí mismo? No se puede físicamente, no se puede espiritualmente. No solamente eso, no solamente está muerto, sino que ni siquiera puede quitarse las vendas que Satanás ha puesto sobre su corazón, sobre su mente, le enceguecen a la verdad del Evangelio. No puede dejar a su pecado y venir a Cristo por sí mismo. No puede. Ustedes han tenido oportunidad de hablar con muchas personas acerca de Cristo, del Evangelio. Y la mayoría de la gente no responde. Y algunos de ellos son cercanos a nosotros. Y les hablamos, y les hablamos, y les decimos, compartimos, somos testigos de Cristo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Siguen viviendo como se les da la gana. ¿Por qué? Porque se encuentran en esa condición. No es falta de argumentos, no es que no son inteligentes, su problema es un problema moral, es un problema espiritual de su corazón, de su mente espiritual. No entienden, no reciben, ni tampoco quieren. Entre paréntesis, porque aman su pecado, aman su condición en la cual se encuentran. Entonces, la salvación, según la Biblia, no se encuentra en manos del pecador. Ya sea el predicador pecador o el pecador que escucha, no está en manos del hombre. Observen lo que Juan dice en Juan capítulo 1. Este es el Evangelio. Versículo 11, comenzando con el 11. Hablando del Señor, a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Noten lo que dice ahí Juan. Dios es el que da potestad, exousia en griego, que quiere decir poder, capacidad de ser hechos hijos de Dios. Eso tiene que ser dado de Dios. No es, dice Juan, el resultado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de ningún hombre, sino de Dios. Eso es claro. Entonces nadie puede creer a menos que venga de Dios. Si alguien cree es porque el poder de Dios que hace que un hombre sea hecho hijo de Dios le haya movido en esa dirección. No tiene que ver con su voluntad o poder humano. Efesios 2:8 nos dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Todo en la salvación es don de Dios. Inclusive la habilidad de creer, la fe para creer. Nadie se puede, por eso nadie se va a exaltar delante de Dios. Yo fui inteligente, a mí se me prendió la lamparita, respondí. Entonces los que llegamos al cielo, nadie va a poder jactarse de nada. Porque dice claramente Pablo, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Dónde crees que viene tu fe en creer al Señor Jesucristo? ¿De ti mismo? No, fue del Espíritu de Dios, que abrió tu entendimiento y te dio la capacidad a través de la regeneración de recibir por fe el Evangelio de Cristo. Todo comienza con Dios. La Biblia comienza con Dios, ¿no es cierto? En el comienzo, Dios. ¿Y saben qué? El resto de la Biblia es justamente eso. Lo que Dios hizo, lo que Dios hace, la persona de Dios, todo es de Dios. Todo es de Dios. Por eso, Romanos capítulo 11, al final, Pablo concluye con esta tremenda exaltación, 11:31, ¿no es cierto? Al final del capítulo 11 dice Pablo, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos ni siquiera sondear ni tratar de entender, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién no va a entender la mente del Señor? Nadie. Y después dice, ¿o quién fue su consejero? ¿Quién va a coimar a Dios para decirle, mira, esto es lo que necesitas saber? ¿O quién le dio a él primero? Ahí está. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es de Dios. Nada en la salvación es nuestro. Si somos salvos es por pura gracia de Dios, y aún la fe para creer fue regalo, don de Dios. 1 Corintios 1. Pues mirad, hermanos, dice Pablo a este grupo de creyentes, mirad vuestra vocación, mirad vuestro llamamiento. Versículo 26. 1 Corintios 1, 26. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo que escogió Dios. Ahí comienza otra vez con Dios. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzarlo a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, versículo 30. Mas por él, o de él, estáis vosotros en Cristo Jesús. Todo viene de Dios. Entonces, Pablo les dice, fíjense en su propia vocación, su llamamiento a Cristo. Y es la pregunta que él nos hace, nos lanza ese reto a nosotros. Observen su llamamiento a Cristo, cada uno de ustedes, yo. ¿Cuántos de ustedes son nobles? ¿Cuántos de ustedes son ricos? ¿Cuántos de ustedes son realmente los sabios de la sociedad? Ninguno. Hay alguno que se cree tal vez uno de esos. Dice más,
por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es de Él. Si tú tienes vida eterna, no fue por causa de tu chispa, porque fuiste listo para entender, porque creíste, o aún tu fe, porque aún tu fe es don de Dios. O tal vez alguien te motivó a venir a Cristo. Ok, el Señor utiliza a cada uno de nosotros para compartir el Evangelio. Pero ninguno de nosotros realmente fue el instrumento directo de Dios en la salvación de nadie. La salvación es de Dios en su totalidad. ¿Por quiénes hace Dios esta obra? De dar vida a un muerto, por ejemplo. De la regeneración. ¿Hace esta obra Dios por todo el mundo? Obviamente que no. Lo hace por sus escogidos. Aquellos que Él escogió, dice Pablo en Efesios 1:3, desde antes de la fundación del mundo. Por ellos Cristo murió. Por ellos Cristo pagó el precio real y eficaz para su redención. Cristo no vino a desperdiciar su muerte en la cruz para ver quién al fin y al cabo va a recibir la oferta. Miren, le estoy dando una oferta gratis. ¿Y quién me va a recibir? ¿Ustedes creen que Dios mandó a su Hijo para tener simplemente una obra potencial? Tal vez funcione, tal vez no. Todo depende del hombre y cómo el hombre recibe a Cristo. No. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y para solidificar y profundizar nuestro pensamiento en esto, vean conmigo Juan capítulo 10. Este es un pasaje clave para entender por quiénes específicamente Cristo murió. Dice el versículo 11, Jesús, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no por los cabritos, no por otros, por las ovejas. ¿Quiénes son estas? Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas. Está hablando aquí en un contexto judío, a judíos, y dice el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil aquí en Israel. Aquellos también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esos somos nosotros, gentiles. Ahora, ¿cómo es que éstas llegan a ser ovejas del Señor? Noten Juan 6, 37 al 39. Dice Juan, del mismo evangelio, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Claro, ¿cómo va a echar afuera a aquel que el Padre le dio? Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Noten versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todos los que el Padre da al Hijo, van a venir al Hijo y van a tener vida eterna, van a recibir salvación y serán resucitados. Los únicos que vienen a Cristo son los que el Padre le da. ¿Cómo es que vendrán? El versículo 44, noten, el mismo capítulo. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió, ¿qué? No le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. No vienen por su cuenta, sino que vienen porque el Padre los trae. Ahora, la palabra traer suena muy débil en castellano. La palabra en griego es el kuo, que quiere decir jalar, quiere decir arrastrar. Pero noten lo que dice, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga, lo jale para salvación. Qué interesante. Es obra del Padre, es obra del Hijo. Los únicos que creen, los únicos que tienen vida eterna, los únicos que llegan a salvación son sus ovejas. No son los que el Padre le ha dado al Hijo como regalo para que el Hijo les dé vida eterna. Nadie más. Nadie más. Estos no son todo el mundo. Obviamente la mayoría del mundo no viene a Cristo.
porque el Padre no trae a la mayoría del mundo a Cristo, trae solamente a las ovejas de Cristo. En el capítulo 10, en el versículo 25, continuamos leyendo, Jesús les respondió a los judíos que no creían en Él: os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago, estamos en el capítulo 10, perdón, de regreso, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26, pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creen? Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Ahí está otra vez, los que no creen es porque no son ovejas del Señor. El Señor no dice que somos ovejas porque creemos, sino que creemos porque somos ovejas. No es que la fe les hace ovejas. Esa es hemos traído por el Padre al Hijo y creemos porque somos sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, versículo 27. Y las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces vemos que el Padre las dio para que su Hijo diera vida eterna, y es por ellas, sus ovejas, que Él dio su vida para expiación de sus pecados y por nadie más. Vine para dar mi vida por mis ovejas. Eso ya está comprimiendo el asunto, está reduciendo el grupo. Solo ese grupo de personas Dios llama con sed de fe y arrepentimiento y como resultado salvación. Es obvio entonces que la expiación es limitada en su efecto, es limitada en su aplicación. Cristo murió para pagar por el pecado de los que el Padre le dio para que redimiera. Pero ¿no vino Cristo para salvar al mundo? ¿Para salvar a todos los hombres? Algunos preguntarán. Bueno, recuerden ustedes la oración de Cristo Jesús a favor de los suyos. Es muy claro esto, que Él no vino para salvar a todo el mundo. Noten el versículo 9 del capítulo 17 de Juan. Preciosa evangelio de estudiar a profundidad. Capítulo 17 de Juan, versículo 9. Dice el Señor Jesús en su oración sacerdotal, intercesora a favor de los suyos: yo ruego por ellos. Noten esto, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Ahí está, sus ovejas. Jesús no está intercediendo por el mundo, está intercediendo por los que el Padre le dio para que Él redimiera de vida eterna. Y dice, porque tuyos son. Entonces, no podemos negar que la expiación es limitada. De no ser así, la expiación sería universal para todos. Entonces, si ese es el caso, todos serían salvos. Pero sabemos que esto no es así porque la mayoría de la gente termina en el infierno. Y saben que el Señor Jesús habló más del infierno que Él habló del cielo en los evangelios. Entonces, si la expiación es limitada, si Cristo logró por su sacrificio en la cruz la paga completa de los pecados de su pueblo, la pregunta surge, bueno, entonces, ¿quién limita la eficacia de esa paga? ¿Quién pone los límites? Bueno, la única respuesta bíblica es que Dios la limita. La expiación solo se aplica a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Los que iban a creer por la obra de Dios en sus propios corazones, conforme al propósito soberano y eterno de Dios. Dios es el que limita esto. Entonces, ahora es cierto que los pecadores deben creer el Evangelio para ser salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero no pueden creer porque son insensibles, incapaces de creer por sí mismos, a menos de que Dios, como dice Filipenses 2:12, cause en ellos tanto el creer como el hacer. Nadie puede creer porque es inteligente para creer. ¿Saben qué? Hay mucha gente inteligente que
súper inteligente y no le sirve para nada en términos de salvación. Hay gente muy humilde, tal vez no tiene toda la capacidad académica ni las muchas luces, pero son humildes hijos de Dios. Porque no dependió de ellos, no dependió de su inteligencia. Entonces los pecadores deben creer para ser salvos. No solamente eso, sino que deben arrepentirse de sus pecados, pero no pueden hacer eso a menos de que Dios les conceda arrepentimiento, que es lo que enseña Hechos capítulo 11, versículo 18 y 2 Timoteo 2, 25. El arrepentimiento también es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Él concede arrepentimiento, Él concede fe. Uno de mis pasajes favoritos en el Nuevo Testamento es 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, noten eso, fuésemos hechos justicias de Dios en él. Noten, Pablo dice por nosotros y para nosotros. Ahora, ¿quiénes son estos nosotros? ¿Está hablando Pablo de todo el mundo? ¿Nosotros los seres humanos? No. Pablo está escribiendo a la iglesia, a los redimidos, de los cuales él es parte, nosotros. Con esto en mente, vayan unos versículos antes, al versículo 14 del mismo capítulo, donde dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Noten, Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. Y aquí quiero que observen este punto. Uno murió por todos. Ahí está, alguno dirá, ahí está, ¿ves, Henry? Tú mismo te trastabillas. Ahí está diciendo que Cristo murió por todos. Correcto, pero ¿quién son estos todos? En el contexto, ¿se refiere Pablo a todos los hombres en el planeta, desde la creación hasta el fin de la historia? No. El contexto nos ayuda a determinar quiénes son estos. Versículo 15. Son los que murieron y por quien Cristo murió y por quienes resucitó, son los que ahora viven para que no vivan ya para sí mismos. Esos son los todos, los creyentes, los redimidos. Estos son los que murieron con Cristo, resucitaron con Cristo y ahora viven en Cristo, que es lo que nos enseña, por ejemplo, Romanos 6. Estos son los redimidos, específicamente a los que la obra de expiación se limita. Nosotros, la iglesia, los redimidos. Es por ellos que Cristo murió y resucitó y por nadie más. Y esta obra fue completa, perfecta y eficaz a favor de ellos. Cristo logró esta obra, esa obra no puede fracasar. Cuando Cristo murió y expiró, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Ustedes creen que dijo consumado es algo potencial? No, consumado es mi obra para la cual vine a esta tierra, termina aquí. Y como prueba de eso, dice que murió, 1 Corintios 15, fue sepultado, resucitó dando evidencias que la ira de Dios había sido satisfecha y ese es el Evangelio. Pero Cristo cumplió en la cruz toda su obra. Consumado es. Se acabó. No hay nada que agregar. Y fue eficaz. El sacrificio de Cristo no es universal, sino particular, limitado en su efecto para los que Dios escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Ese es el grupo por los cuales Él murió. J.I. Packer, ustedes lo conocen, escritor, teólogo J.I. Packer, escribe al respecto lo siguiente: Cristo no ganó una salvación hipotética para creyentes hipotéticos, una mera posibilidad de salvación para quien posiblemente crea, sino una salvación real para su propio pueblo escogido. Muy bien dicho. Claro que sí. Esto es lo que el Nuevo Testamento enseña. La muerte de Cristo proveyó una redención cierta y eficaz, y ninguno de los que Él vino a salvar perecerá. Ninguno. La expiación es limitada a los que Dios
ha soberanamente escogido, y ellos son los que vienen a Cristo porque el Padre los trae y creen para salvación eterna. Ni uno más, ni uno menos. Ellos. Pero veamos entonces, para resumir, algunas escrituras que enseñan acerca de estas personas que Cristo vino a salvar. En primer lugar, vino por su pueblo. En Mateo 1:21, ¿se acuerdan la promesa del ángel? Es que darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, a los suyos. También vino a salvar a sus ovejas, ya lo leímos, Juan 10:15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También los que el Padre le da, Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo no da vida eterna a todo el mundo. Da vida eterna solo a los que el Padre le dio. Y son aquellos por quienes Él intercede. Versículo 9 del mismo capítulo, ya lo vimos. Yo ruego por ellos, Padre. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y también podríamos incluir en este grupo, llamándolos la iglesia real. En Hechos 20:28, por tanto, mirad, dice Pablo a los líderes de la iglesia en Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Esta es la iglesia real, la iglesia genuina. Y sabemos que otra denominación de los redimidos son los escogidos de Dios. Y no voy a leer todo el pasaje porque se nos está yendo el tiempo, pero Pablo en el capítulo 8 de Romanos habla de aquellos que vienen a salvación porque son el resultado del propósito eterno y soberano de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y después nos da los 5 tremendos eslabones, a los que antes conoció, los predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quiénes son los nosotros? ¿El mundo? ¿Toda la gente? No. Nosotros los redimidos, que en el versículo 33 se describen como los escogidos. La pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Alguno estará pensando, bueno, ¿qué es, Henry, de los pasajes que hablan que Cristo murió por el mundo? Bien. En primer lugar, no creemos que el sacrificio de Cristo quitó el pecado de toda la raza humana, de todas las edades. Si decimos eso, como ya lo mencioné, entonces debemos concluir en una salvación universal donde todos serán salvos, y esto es imposible, ya que la mayoría de la gente termina en el infierno. Entonces, Jesucristo es sin duda el Salvador del mundo, claro. 1 Juan 4:14, claramente dice Juan, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, y lo describe como el Salvador del mundo. Claro que Cristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el Salvador del mundo en el sentido de que no hay otro Salvador en el mundo. Él es el Salvador oficial del mundo. Él es el único Salvador. Y todos los salvados en el mundo son y serán salvados por el único Salvador, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, claro que Él es el Salvador del mundo. ¿De cada persona en el mundo? No, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. No hay otro Salvador en el mundo. ¿Qué acerca de 1 Juan 2:2? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, la palabra propiciar quiere decir satisfacer, apaciguar la ira. Según Juan, la ira de Dios está apaciguada, ha sido satisfecha, pero sabemos que la ira de Dios solo está apaciguada, satisfecha para con los redimidos. Porque hay un sinnúmero de pasajes que nos enseñan que Dios está irado con el pecador. La ira de Dios está sobre el pecador. Y la ira final de Dios
va a ser descargada sobre todos los impíos. Es lo que estudiamos en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Juan dice que Jesucristo propició por nuestros pecados, y él está hablando particularmente de creyentes judíos, en el contexto judíos. Y cuando él dice que Cristo también es la propiciación por los pecados de todo el mundo, está diciendo los pecados de judíos, gentiles creyentes en todo lugar. Judíos y gentiles. No está hablando de que cada individuo en el mundo, sino que está hablando de la humanidad. Cristo es el Salvador de todos los hombres, dice Tito 2:11. El único Salvador de la humanidad. Y el Evangelio trasciende, por supuesto, los límites de culturas, razas, etcétera, naciones. Jesucristo es el Salvador de toda clase de gente, que son los que poblamos el mundo. Ahora, para concluir, si la expiación lograda en la cruz es limitada para los escogidos solamente, entonces, ¿cómo predicamos el Evangelio? Bueno, lo que tenemos que hacer con el Evangelio es hacer lo que la Biblia nos enseña a hacer. En primer lugar, debemos hacerle ver a la gente en qué condición se encuentran delante de Dios. Separados de Dios, sin esperanza. No hay nada en ellos que los pueda salvar o que pueda contribuir a la salvación. Esa es la condición de todo ser humano. Y hablamos de eso. En segundo lugar, le hacemos ver que existe un solo medio de salvación, y ese es Jesucristo, quien es el Salvador eficaz del mundo, el Salvador oficial del mundo, pero el Salvador eficaz de aquellos que Él vino a redimir. Y es justamente lo que Él logró en la cruz, cuando dijo consumado es, y murió como sustituto de todo aquel que cree. También les decimos a los hombres que Dios manda, como enseña Pablo en Hechos 17:31, Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan, que vengan a Cristo para salvación. Les llamamos a creer el Evangelio. Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, y hablamos del Evangelio. Y sabemos que la obra de salvación en su totalidad, sin embargo, es de Dios, y descansamos en ese hecho, de que Él hará su obra por medio de su palabra en el corazón de todos aquellos que Él llama a salvación. Y en eso reposamos, en eso descansamos. Y cada uno de aquellos que fue escogido para salvación, por quien Cristo murió, cada uno va a venir a Cristo y va a ser salvo. La expiación es limitada en su eficacia y está en manos de Dios. El mensaje del Evangelio, sin embargo, es universal y es predicado a toda criatura, y esto está en nuestras manos. Esa es nuestra responsabilidad. Ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles, ¿no es cierto? Bautizándoles, enseñándoles. En Hechos 1:8 dice: el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, nuestra responsabilidad no se altera, es la misma. Fuimos llamados a ser testigos del Señor Jesucristo donde estemos y a proclamar el Evangelio a toda criatura, sabiendo que Dios ha escogido a algunos para salvación y esos van a venir a salvación. La otra cara de la moneda es que el hombre es responsable de poner fe, pero sabemos que aún esa fe ni siquiera viene de Él, sino que es don de Dios. Bueno, una vez más nos encontramos ante esta increíble, impresionante, sublime doctrina de la salvación y todas las doctrinas que componen eso. Por eso no es que no entendemos a Dios, por eso es que no podemos, es insondable, es inescrutable. Pero lo que entendemos, somos responsables de responder a la luz de ello. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, noten esto, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Lo que aquí estamos observando en esencia es que el corazón, la esencia de la alabanza en el cielo, es gratitud por la obra redentora de Cristo Jesús, quien expió, redimió con su sangre, noten ahí, a hombres y mujeres de toda raza, de toda nación. Dice el versículo 9, redimió para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces Cristo pagó con su sangre precio por la redención de su pueblo. Este tema, por supuesto, esta doctrina de la expiación va dirigida en particular a creyentes. Y yo me estoy dirigiendo muy particularmente a aquellos que pertenecemos al Señor Jesús. Entonces, cuando examinamos las páginas del Nuevo Testamento, observamos el día de hoy vamos a comenzar con un tema teológico que es, espero que sea de interés. Y esta tarde en particular vamos a examinar una pregunta con algunas preguntas derivadas. Y la pregunta es esta: ¿por quiénes vino Cristo a morir? Preguntas paralelas serían: ¿mandó Dios a su Hijo a esta tierra para lograr la salvación de todos los hombres o la salvación de algunos individuos en particular? ¿Okay? ¿Cuán eficaz, otra pregunta, cuán eficaz fue el sacrificio de Cristo en la cruz? Y finalmente, ¿fue la expiación de Cristo en la cruz potencial o real? Esas son las preguntas que vamos a tratar esta noche. Cuando hablamos de expiar o expiación, estamos hablando de la paga completa por el pecado y redención que Cristo logró por medio de su sacrificio en la cruz. Expiar quiere decir pagar por algo. Entonces, comencemos esta noche dando un vistazo a Apocalipsis capítulo 5. Vamos a estar observando varias escrituras. Pero Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, ahí comenzamos. Apocalipsis 5. Y esta es una descripción de lo que está sucediendo en el cielo. Apocalipsis 5, versículo 9. Nos dice ahí, cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque la expiación en la cruz fue una paga real, no algo potencial. Cuando hablamos de la gran y majestuosa doctrina de la salvación, estamos hablando de la gran realidad de que Cristo pagó por completo y eficazmente el precio de los pecados de aquellos que Él vino a redimir. No hay duda de eso. La muerte de Cristo en la cruz logró una expiación eficaz, quiere decir que logró lo que vino a hacer, y fue una expiación particular. Cristo redimió a un grupo innumerable de individuos de toda nación, de toda lengua, de toda raza, y esto es muy importante de observar. Porque si uno pregunta al cristiano promedio, le hace la pregunta: ¿por quién murió Cristo en la cruz? La respuesta común, la respuesta normal va a ser por todos, por cada hombre y mujer que haya nacido. Cristo murió por todo el mundo, por cada individuo y persona en el mundo. Y esa sería la respuesta. Y estamos hablando de todo individuo nacido desde capítulo 3 de Génesis hasta que el Señor venga otra vez. Y el argumento va algo así: Él quiere que tú recibas esa redención, en otras palabras, que tomes ventaja de lo que Él logró en potencia con su muerte en la cruz y hagas de esa expiación algo personal. Y Dios, el escritor, que no quiero mencionar el nombre porque ustedes, si lo menciono, lo conocen, dice lo siguiente: yo puedo llevar a cualquier persona a Cristo si encuentro la llave del corazón de esa persona. Es lo que él dice. Ok. Pero ¿saben que eso no es raro? Eso es lo que la mayoría de la gente que predica piensa que puede lograr. Yo puedo llevar a cualquier persona a Cristo siempre y cuando le encuentre la clave de cómo entrar a su corazón.
¿Ok? ¿Ven lo que este hombre está diciendo? La clave para que una persona crea el Evangelio o acepte a Cristo depende entonces de nuestra técnica y qué tan buenos seamos para identificar lo que mueve a una persona emocionalmente o psicológicamente. Esta es la idea popular hoy. La idea detrás de toda predicación evangelística, ya sea por radio, por la tele o por campañas evangelísticas, etc. Entonces, la idea es de que nosotros como predicadores podemos manipular con nuestra presentación o con nuestros argumentos o con el medio ambiente, una linda música, etcétera, de órgano o lo que sea, himnos o lo que sea, o técnica evangelística. Nosotros podemos manipular los corazones de los hombres y moverlos de alguna manera a creer, a responder, a aceptar a Cristo, que es la frase más conocida. Está esperando que tú respondas y recibas esa redención en tu vida por medio de un acto de voluntad. Dios está esperando que hagas una decisión por Cristo. Eso es básicamente como se presenta la doctrina de la expiación. Esta es la noción típica y popular entre los evangélicos hoy. En otras palabras, el típico evangélico cree que la muerte de Cristo en la cruz fue para todo el mundo en general y por igual, pero la muerte de Cristo no fue para nadie en particular. Eso es lo que se enseña. Fue para todos en general, pero no fue para nadie en particular. Según esta posición, la eficacia de la muerte de Cristo entonces es potencial. En otras palabras, depende del pecador y lo que éste haga con la oferta de salvación. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Se presenta el Evangelio, se ofrece el Evangelio y la expiación que Cristo logró en la cruz ahora depende entonces de la respuesta del pecador. Entonces lo que hacemos en el evangelismo es mover al pecador emocional y psicológicamente y llevarlo hasta cierto punto donde el hombre, ahora esa persona, active su voluntad personal y tome una decisión de aceptar a Cristo. Esta es la posición estándar entre los evangélicos. Y yo hace años atrás pensaba eso también. Un conocido evangelista